Amén. Como pueden ver, fuimos llamados a servir a Dios y al prójimo, a nuestros hermanos. Y si aún así alguno tiene dudas, bueno, observemos entonces a los apóstoles, qué pensaban ellos al respecto. Y vemos al apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 1, él presentándose, y lo hace de la siguiente manera. Él dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Como pueden ver, Pablo se reconoce antes que apóstol, siervo del Señor. Filipenses 1:1, también Pablo se presenta y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vemos al apóstol Pablo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Acá Pedro coincide con Pablo. Ellos se reconocen antes que apóstoles, siervos. Y para redundar, vemos al apóstol Santiago en Santiago 1:1, que él también se presenta de la siguiente manera y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como ven, no cabe duda que fuimos llamados a servir a Dios y también a nuestros hermanos. Pero lamentablemente muchos no pueden responder este llamado, y el problema es porque piensan, creen que esta vida tiene algo que ofrecerles, algo mejor que ofrecerles, a través de los negocios, a través de los placeres o a través de los sistemas de diversión que el mundo les ofrece, como por ejemplo el cine, la televisión, la radio, la música. Por eso es que vemos los teatros llenos de personas, vemos los recitales, los espectáculos deportivos abarrotados de gente, y las masas corren detrás en la búsqueda de todas estas cosas. Y lo más triste, lo más lamentable de todo esto es que muchos de nuestros hermanos creen que se están perdiendo también lo mejor de la vida y corren detrás de todo esto. Y este es precisamente el engaño de Satanás. En 2 Timoteo 4:10, Pablo declara lo siguiente, dice: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Sin duda es un peligro. Como les dije, este es precisamente el engaño de Satanás, hacernos creer que esta vida, que este mundo tiene algo mejor que ofrecernos que lo que Dios nos ha prometido. Es por eso que necesitamos hombres y mujeres santos que le digan que no a este mundo, que le digan que no a los sistemas de pensamiento de este mundo y que estén dispuestos a servir a Dios y de influir a las generaciones futuras. Amén. Si trajo su Biblia, ahora sí, entonces le invito a abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 25 al 27. Mateo, capítulo 20, del versículo 27. Cuando lo tienen me avisan, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Como pueden ver, fuimos llamados a servir. Y a diferencia de este mundo, en el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. Muchas veces nosotros analizamos las cosas con la lógica de este mundo y no las vemos a través de la óptica de Dios. Muchas veces pensamos y decimos: gracias, Señor, por aquel hermanito, el último hermanito que está barriendo la iglesia, el más pequeño de todos. Pero resulta que para Dios, para la óptica de Dios, ese último hermanito, el que está barriendo la iglesia, usted lo leyó conmigo, es el más grande. También están aquellos que creen que si no son pastores, evangelistas o maestros, los ministerios que nombra Efesios 4:11, no pueden servir a Dios o no le pueden ser útiles a Dios. Y eso es un grave error, porque los ministerios que Pablo nombra en Efesios 4:11 son los ministerios de gobierno de la iglesia, pero no son todos los ministerios
o algunos ministerios. Hay muchos ministerios más de los cuales el apóstol Pablo se encarga de abordarlos detenidamente en otras cartas. Y el hecho que existan estos ministerios de apóstoles, evangelistas y maestros no significan que los otros ministerios sean menos importantes. Les voy a dar un ejemplo. En el matrimonio, el hombre no es más importante que la mujer, aunque la Biblia diga que el hombre es la cabeza de la mujer. Porque también la Biblia dice que los dos son coherederos de la gracia divina. Y esto lo coloca a los dos en el mismo pie de igualdad. Para Dios o en Cristo, el hombre no es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre. La diferencia radica en las funciones que Dios les designó y asignó a cada uno, no en la importancia. Hace un tiempo atrás se realizó en una universidad de España un estudio de neurociencia en donde un matrimonio dormían junto a su bebé y cada vez que el bebé lloraba, la madre se despertaba, cosa que no ocurría lo mismo con el hombre, con el padre. Y eso se debe a la oxitoxina, que es una hormona que produce el cerebro que hace que la mujer esté hiperalerta al sonido y al movimiento de su bebé, y eso hace que la madre se despierte. Y como les dije, no ocurría lo mismo con el hombre. Eso se debe a que el hombre no tiene esos niveles altos de oxitoxina, por eso no se puede despertar porque simplemente no lo escucha. Y con eso también de paso desmentimos las narrativas de estas ideologías feministas que tanto daño le han hecho a la familia, que dicen desconstruir al patriarcado, al hombre. El problema no es cultural, es biológico. El hombre no se despierta o no se despertaba en ese estudio simplemente porque no lo podía oír, no tenía esos niveles altos de oxitoxina. También, más tarde, dentro de ese mismo estudio se colocó un sonido de peligro fuera de la casa. ¿Y saben qué pasó? La mujer no se despertó, pero sí se despertó el hombre, preparado y dispuesto para proteger a su familia. Y eso se debe a la vasopresina, que también es otra hormona que produce el cerebro que hace que el hombre esté alerta. Pero a diferencia de la mujer, tiene un instinto de protección. Como pueden ver, la diferencia entre el hombre y la mujer está en las funciones, nada más. La mujer se encarga de cuidar, de proteger a sus hijos, y el hombre, Dios lo diseñó para cuidar y proteger a su familia. Las dos tareas son importantes. Solamente lo que cambia es la función. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo uno, en Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver, solamente es una cuestión de funciones. Ante los ojos de Dios, somos uno. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 6, él aborda el tema de los otros ministerios y lo aborda de la siguiente manera. Él dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos solo un cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Como pueden ver, Pablo utiliza la anatomía humana para ilustrarnos que así como el cuerpo tiene muchos miembros con diferentes funciones, pero todos tienen una misma importancia, ¿verdad? Las piernas no le pueden decir a los ojos, no te necesito para caminar. O la mente, el cerebro no le puede decir al corazón, yo soy más importante porque tengo el intelecto. Todos los miembros del cuerpo son diferentes, tienen distintas funciones, pero todos tienen una misma importancia. Y lo mismo también lo vemos en la vida cotidiana. Si no existieran los albañiles, ¿quién construiría las casas? Si no existirían los mecánicos, ¿quién arreglaría los autos? Si no hubiera gente que trabajara la tierra, entonces ¿cómo llevaríamos alimentos a nuestra mesa, verdad? La sabiduría de Dios nos muestra que existe una variedad infinita de funciones. El sol tiene su función, la luna tiene su función. Y aún podemos ver en el universo el diseño y el orden que Dios estableció.
Hermanos, no puede haber entre nosotros personas que se crean más importantes que otras, tal vez porque tengan un talento o un don o un ministerio un poco más visible. Eso es no comprender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que Dios es quien dio dones y talentos a los hombres. Y no nos fue dado para presumir o creernos que somos más importantes que otros. El propósito por el cual el Señor nos dio diferentes funciones, diferentes ministerios, es para la correcta y normal funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Amén. El apóstol Pablo utiliza 3 palabras para definir este llamado, y esas palabras son ministerios, dones y talentos. La palabra ministerio significa formas de servicio, es decir, que hay muchas formas para poder servir a Dios. Por ejemplo, está el ministerio de los diáconos. Y este ministerio está conformado, para aquellos que lo saben, por un grupo de hermanos y hermanas que podrían estar ahí sentados, despreocupados, cómodamente, pero ellos decidieron servir a Dios ministrando en la iglesia. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Para aquellos que no saben, bueno, por ejemplo, en este momento hay un grupo de hermanos que están cuidando la puerta. Están velando para que ninguna persona que se encuentre fuera de sus cabales ingrese a este lugar, preservando así la integridad de los niños, de los jóvenes, de las mujeres. También se ocupan de la limpieza de los baños. Cada vez que usted tiene que utilizarlos, los encuentra higienizados, ¿verdad? También, entre otras tantas tareas, se ocupan de la limpieza de este recinto, de este salón. Cada vez que usted viene a un culto, lo encuentra limpio, aseado, ordenado. Esa es la labor y la tarea de nuestros hermanos que ejercen este ministerio. Y otras tantas tareas más que ellos llevan adelante. Pero no es la única forma de servir. Hay muchas formas más. Está el ministerio de alabanza, el ministerio de audio y video, los hermanos del buffet que arduamente trabajan en la cocina. También tenemos el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio celular. Y todos estos ministerios, estas formas de servicio que les acabo de decir, están conformados por un grupo numeroso de hermanos y hermanas que han dejado su comodidad, han dejado su confort para servir a Dios ministrando a la iglesia. Amén. Voy a dar unos ejemplos bíblicos. Dice en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Como se habrán dado cuenta, Arquipo no es muy conocido, ¿verdad? Y Arquipo no es conocido, ¿saben por qué? Porque Arquipo no fue apóstol, no fue pastor, no fue evangelista ni maestro. Pero según Pablo, Arquipo tiene un ministerio. Dice, decirle a Arquipo que cumpla con su ministerio, en el cual recibió en el Señor. Así que si lo recibió en el Señor, debe ser importante, ¿verdad? En 1 Corintios 4, versículo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Recuerdo el año pasado se hizo en este lugar el aniversario de la iglesia y muchos de ustedes estuvieron sirviendo a los pastores y sus familias invitados allá en la quinta pastoral. Muchos de ustedes estuvieron aquí elaborando la comida, preparando este salón para la noche de gala, sirvieron las mesas y recibieron a todos y a cada uno de sus hermanos, inclusive los de la iglesia de Barro Parque, ¿verdad? Que realmente lo han hecho con tanto amor y con tanta excelencia. Bueno, eso es servir a los santos. Yo sé que muchas veces, cada vez que llueve, o si hay algún hermano que se encuentra imposibilitado por alguna incapacidad física, sé que muchos de ustedes que tienen vehículos los van a buscar, los traen, y cuando llueve, yo sé que ustedes también los llevan de regreso a sus hogares. Bueno, eso también es servir a los santos. Muchos de ustedes también han dispuesto
abrir las puertas de su casa para que vaya un líder a predicar la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que agrada a Dios. Esto es servir a los santos. Amén. En conclusión, no todos fuimos llamados a predicar, eso es verdad, pero todos fuimos llamados a servir a Dios de alguna u otra forma. Amén. La pregunta es, y solo retórica, no la responda, ¿usted lo está haciendo? La segunda palabra que el apóstol Pablo utiliza para definir este llamado es talento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 14 al 31, no lo vamos a leer, si quiere después usted lo puede leer en su casa, pero es un pasaje muy conocido por ustedes. Jesús nos narra la parábola de los talentos, en donde nos cuenta que un hombre que se va de viaje les deja a sus siervos diferentes cantidades de talentos de acuerdo a sus capacidades para que ellos lo administrasen en su ausencia. Y lo que nos enseña esta parábola en primer lugar es que no todos tenemos las mismas capacidades. Y en segundo lugar, que cuando el Señor nos pida cuentas, Él no nos va a pedir cuentas de mucho más aquello que nos ha confiado. Porque muchas veces nos comparamos o miramos tal vez a otros hermanos que hacen grandes obras para Dios y nos ponemos mal. A mí me pasó. Y decimos y pensamos, Señor, ¿qué voy a hacer el día que me presente delante de vos? ¿Qué te voy a ofrecer? Y la verdad es que el día que estemos delante de Dios, Dios no nos va a pedir cuenta por aquello que le confió a tu hermano de acuerdo a su capacidad. Dios nos va a pedir cuenta de aquello que nos confió a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad, que nosotros le demos a Él el 100%. Por ejemplo, ustedes recordarán la historia de Moisés. Era tan grande la multitud que él tenía que aconsejar, que le ocupaba todo el tiempo y no tenía prácticamente vida. Entonces, su suegro Jetro le aconseja que levantara hombres capaces para que lo ayudaran en esta tarea. Vamos a verlo más detenidamente en el libro de Éxodo, capítulo 18, de versículos 24 al 25, dice: y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Como pueden ver, Moisés hizo lo mismo que el hombre de la parábola. Él escogió de entre todo el pueblo, no a cualquiera, sino a aquellos que eran capaces. Y de esos líderes que levantó, que eran capaces, tenía líderes que eran capaces de poder liderar a 1000 personas, y los puso sobre 1000. Y aquellos que no eran capaces de liderar sobre 1000, sino sobre 100, los puso sobre 100. Y también tenía otros varones, otros líderes, igualmente valiosos, que no tenían la capacidad de liderar a 100, sino a 50, y también le dio esa encomienda y los puso sobre 50, y lo mismo hizo con el de 10. Como pueden ver, Moisés levantó de entre el pueblo hombres. De acuerdo a sus capacidades, Él le dio distintos ministerios. Y así hace el Señor en medio de su iglesia. De entre el pueblo, Él escoge hombres y les da ministerios de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, hay quienes tienen la capacidad de liderar toda la iglesia. También están aquellos que tienen la capacidad de liderar un ministerio. Y también están aquellos que tienen la capacidad de liderar una célula. Pero estos tres, ante los ojos de Dios, son igual de importantes. Recuerden que somos un cuerpo y entre todos nos complementamos, ¿verdad? Y cuando este líder de célula esté delante de la presencia de Dios, Dios no le va a pedir cuenta por toda la iglesia. ¿Y por qué no lo va a hacer? Simplemente porque no se lo encomendó. Lo que sí va a hacer Dios es pedirle cuenta por aquello que le confió, que le haya devuelto al Señor el 100%. Si usted observa en la parábola de los 10 talentos, dice que el siervo que le fue dado 5 talentos, ¿qué hizo? Le devolvió 5 talentos más. Y su Señor le dijo: bien, buen y fiel siervo. Fue un siervo aprobado. También está el otro siervo que tenía 2 talentos y hizo exactamente lo mismo. Él multiplicó lo que Dios le había confiado, lo que su Señor le había confiado, y le dio 2 talentos más. Entonces el Señor le dijo: bien, buen y fiel siervo, obrero
aprobado. Pero también tenemos en esta historia aquel siervo que se le había confiado un talento y dice que lo enterró. En lo personal, yo creo que lo que pasó fue que este siervo subestimó lo que tenía. Yo creo que este siervo menospreció, creyó que era poco, que lo que él tenía no tenía valor, como a los demás les había dado más y a él menos. Entonces no le dio importancia y enterró ese talento. Y eso puede pasarnos a nosotros. ¿De qué manera? Es un ejemplo nomás. Cada vez que el pastor convoca a los hermanos a hacer, no sé, alguna reparación edilicia aquí en el edificio, y convoca a aquellos hermanos que tienen tal vez el talento para la albañilería, para la electricidad, para, no sé, para la plomería. Si usted tiene ese talento y no responde al llamado de su pastor, lo que usted está haciendo es enterrar ese talento. Y dice la parábola que aquel siervo que enterró su talento, dice que empezó a justificarse. Le dijo: Señor, yo sabía que eras severo, que juntas donde no esparciste, que siembras donde no segaste, por lo tanto tuve miedo, así que toma lo que es tuyo. Este siervo no multiplicó su talento. Si usted entierra su talento, va a empezar a hacer lo mismo, va a empezar a justificarse. No, para arreglar el templo, que vayan los líderes, que vayan los diáconos. No se compare. Dios nos dio diferentes talentos a cada uno de nosotros. Y también nos dio la inteligencia para poder administrar esos talentos. No se compare, no subestime lo que Dios le dio. Ame su talento y multiplíquelo. Amén. Aquí en la casa del Señor tenemos el espacio para poder desarrollar todos y cada uno de nuestros talentos y nuestros ministerios juntos. Amén. Y la tercera palabra que Pablo utiliza para definir este llamado es dones. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No sé si lo notó, pero aquí podemos ver a la Trinidad, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en la obra a la cual todos y cada uno de nosotros fuimos llamados. Note que en el versículo 4 dice que el Espíritu Santo es quien reparte los dones. En el versículo 5 dice que es el Señor quien da los ministerios. ¿No es el pastor? No es el pastor. Claro que es por medio del pastor, pero directamente quien llama y otorga los ministerios es el Señor. No es tampoco algo que nosotros podamos elegir. Y también vemos en el versículo 6 que es Dios el Padre quien Él administra todas las operaciones, todo lo que pasa en su obra, Él es quien lo está administrando. De manera que acá no hay lugar para menospreciar o subestimar ningún don, ningún talento y ningún ministerio. Todos los dones, todos los talentos, todos los ministerios tienen la misma importancia delante de Dios. Dice en el versículo 7, continúo con la lectura, dice: pero a cada uno le es dada. Y esta palabra a cada uno es interesante porque nos muestra que a todos, sin excepción, nos fue dado un don. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Esta palabra también, para provecho, quiere decir que nos fue dado para un bien común. Dios, el don que le dio a usted, no se lo dio para bendecirlo a usted, sino para que usted edificara a otros. Versículo 29, continúo con la lectura. Pablo dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. La respuesta es que no, ¿verdad? Lo que Pablo está señalándonos aquí y queriéndonos decir es que existen diversos dones. No son todos iguales y no todos tenemos los mismos dones. Y no los tenemos, o el propósito de que haya diversidad de dones es
para que no nos creamos que somos más importantes que otros, porque tal vez usted habla lenguas y su hermano no. Eso no es el propósito de la diversidad de los dones. El propósito es para que usted utilice ese don que Dios le confió para edificar a su hermano. Por ejemplo, Dios me dio un don a mí, que no se los dio a ustedes, pero no me lo dio a mí para que yo me lo guarde, me lo dio para que yo los edificara hoy a ustedes. Y de la misma manera, el Señor les confió a ustedes dones que yo no tengo, que su pastor no tiene. Pero no se los dio para ustedes, sino para que usted nos edificara a nosotros. Amén. Esta es la verdad que Pedro también la dice, dice en 1 Pedro 4:10, dice, pero cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Les voy a repetir, lo que Dios le confió es distinto a su hermano, pero es para que usted lo ministre a otros, para que usted edifique a otros. No tiene que ser todo igual. Y por eso necesitamos comprender y administrar aquello que Dios nos dio, porque Dios nos dio también dones, talentos y recursos. Por ejemplo, si lo que Dios te dio es tiempo, el tiempo es un recurso sin duda. No te dio el tiempo para que estés malgastándolo, viviendo para esta vida. El tiempo que Dios te ha concedido es para que lo inviertas y lo utilices en su obra. Por ejemplo, tal vez ya te jubilaste, tal vez tus hijos ya se casaron, se fueron de tu casa y notás que lo que te sobra es tiempo, ¿verdad? Dios te concedió vida y tiempo para que lo utilices en su obra. Ejemplo tenemos de nuestro querido hermano, el pastor Carlos González, que preside la iglesia de Cafayate, fungiendo funciones de pastor. A sus 80 y largos años, él ha decidido servir al Señor, de manera que no hay excusa, ¿verdad? Si lo que el Señor te dio es dinero, si Dios te bendijo es para que solventaras la obra de Dios. Ejemplo tenemos también de vuestro querido obispo. Dios lo ha prosperado económicamente y él, desde su juventud, él no ha parado de bendecir a la obra de Dios. En conclusión, Dios nos dio dones, talentos, recursos distintos a cada uno de nosotros. Y el propósito de esos dones, esos talentos y esos recursos es para que usted lo utilice en el ministerio al cual el Señor lo llamó. Amén. Porque saben, un día Dios nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos nosotros con esos dones, con esos talentos, con esos recursos que Él nos dio. Un día vamos a estar delante de Dios y tendremos que dar cuenta qué fue lo que hicimos con el ministerio que Él nos confió. En Romanos capítulo 14, versículo 12, dice el apóstol Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Como pueden ver, Dios no te va a pedir cuenta de aquello que le confió a tu hermano de acuerdo a su capacidad. Dios te va a pedir cuenta de aquello que Él te confió a usted. Si tal vez Dios te llamó al ministerio del diaconado, utilizo este ministerio porque, como ustedes saben, yo también soy diácono, gracias al amor y la misericordia de Dios. Y tal vez tuviste el anhelo y el deseo de predicar, de liderar, y no te ocupaste de este ministerio. Y obviamente no tenías los dones, los talentos, ni mucho menos el llamado. Y te ocupaste de realizar otras tareas. El día que estés delante de Dios, Dios no te va a pedir cuenta de aquellas tareas que hiciste para satisfacer tu ego, tu yo, tu realización personal. El Señor te va a pedir cuenta de qué fue lo que hiciste de ese ministerio que te confió, que no te ocupaste, que lo despreciaste. En 1 Corintios 3, Pablo dice que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y si la obra de alguno se quemare, ese sufrirá pérdida. Y eso sería muy lamentable, haber trabajado en vano. En Filipenses 1:15, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros de buena voluntad. Si lo que te motiva para servir a Dios es la envidia te va a llevar a menospreciar a tus hermanos y a causar división. Si lo que te motiva para servir es la vanagloria, tu principal objetivo va a ser promoverte, demostrarle a todos que eres el mejor, tal vez que eres el más espiritual. Vas a tratar de proyectar por todos los medios tu nombre y tu imagen. Como pueden ver, no todas las obras que se hacen en nombre de Cristo son legítimas. Pero en aquel día se va a saber la verdad. Aquel día se va a saber cuáles fueron las verdaderas intenciones, los motivos por el cual hiciste lo que hiciste. Si fue por los motivos correctos o incorrectos. Si fue para honrar a Dios o simplemente para exaltarse a usted mismo. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquel día, como les dije, no vamos a poder gambetear al Señor. Aquel día Dios va a manifestar nuestras intenciones por cuál fue el motivo que nosotros servimos a Dios. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a tus hermanos, pero Dios no puede ser burlado. Hay personas que se levantan como pastores, evangelistas, maestros, porque buscan esos lugares. Y aparentemente están sirviendo a Dios, pero la realidad es que están sirviendo a sus propios intereses, están sirviendo a su yo, a su ego. Miremos lo que Jesús dijo al respecto en Mateo 7, versículos 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día que hay que dar cuentas. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como pueden ver, no es importante echar fuera demonios, sanar enfermos. No es importante la obra que realicemos. Lo importante es hacer la obra que Dios nos encomendó que hagamos. Dice Santiago al respecto, y ya estoy terminando. En Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se dan cuenta? Si Dios te llamó a ser el número 5, no quiere ser el número 4 o el número 3. ¿No es más importante el número 3? Es una cuestión simplemente de funciones. Ante los ojos de Dios, todos somos igual de importantes. Si usted permanece en el lugar que Dios lo llamó, es ahí donde usted va a crecer. Es ahí donde usted se va a desarrollar, va a ser bendecido y va a ser de bendición. Y si permanece en ese lugar, el día que tengas que estar delante de tu Señor, vas a poder escuchar esas palabras que tanto nosotros anhelamos escuchar. Cuando el Señor te diga, bien, buen y fiel siervo, porque en lo poco, y resalto, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo con tu Señor, amén. Quiero terminar con la siguiente manera, ya estoy terminando. Pablo le da 4 consejos al joven pastor Timoteo para que él pueda desarrollar su ministerio. Y quedó plasmado en la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, y hoy el Señor nos lo dice a todos y cada uno de nosotros, pero tú sé sobrio en todo. Primer consejo. En la iglesia, en tu casa, en el trabajo, donde no te conocen. El ministerio que realices para el Señor, no lo hagas de una manera chabacana, vulgar. Segundo consejo que Pablo le
le dice, soporta las aflicciones. Este es uno de los motivos por el cual muchos dejan de servir a Dios. Usted tiene que saber que poner la mano en el arado va a ocasionarnos muchas veces dolor. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Él dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes mintiendo. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. El tercer consejo que Pablo le da a Timoteo le dice, haz obra de evangelista. Pablo no le está diciendo que sea evangelista, que haga obras, es decir, que predique el evangelio a los perdidos. No, pero yo soy músico, que predique el pastor. No se está refiriendo a ello. Lo que Pablo se está refiriendo es a la gran comisión que el Señor nos encomendó a todos y cada uno de nosotros de predicar el evangelio a los perdidos. Así que indistintamente del ministerio que usted esté cumpliendo, no se olvide de predicar, amén. Hoy la gran comisión se ha convertido lamentablemente en la gran omisión y muchos se han olvidado de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Y por último, y muy importante, Pablo le dice a Timoteo, y hoy el Señor nos dice a todos y cada uno de nosotros, cumple con tu ministerio. Amén. Que el Señor los bendiga.